¿Cómo lo tienes montado? Porque ahora, claro, lo que me estás diciendo eso es, y es para nuestros futuros oyentes, ven que telemedicina puede implicar y puede significar muchas cosas. Puede ser desde consultar con un colega, estar en la misma oficina y ver todo en una pantalla, todos los estudios. Entonces, a veces creo que el concepto de telemedicina, alguien se imagina un paciente lejos y yo acá, que puede ser un paciente muy cerca y que ni siquiera lo has visto, ¿no? ¿Cómo lo tienes montado uno? ¿O qué equipos hay? ¿O cómo transfieres toda esa información a tu oficina? Y sé que también hacen telemedicina, lo que todo el mundo Sí, pensaría que es pacientes desde muy lejos, porque implica cámaras, lámparas de hendedura, un operador en otro lugar, etcétera, ¿no? seguro. Hoy es mucho más simple de lo que era, Van. Nosotros en su momento, en el 2001, bueno, empezó Giselle con otro tipo de tecnología. En el 2012 implementamos una plataforma Cisco muy costosa, pero muy eficiente para lo que era. Eddie tuvo la Telepresencia. oportunidad también que era telepresencia inmersiva, que básicamente lo que buscábamos era reproducir las dimensiones, la experiencia, era una extensión del consultorio y eran dos consultorios gemelos, Mendoza, Buenos Aires, y hoy hemos evolucionado, hemos simplificado muchísimo la experiencia. Ya no buscamos que el paciente sienta que está en el mismo lugar porque prácticamente hemos abandonado la telemedicina sincrónica y estamos haciendo más que nada telemedicina asincrónica, por un tema de flujos, simplemente porque de la misma manera como el paciente espera a un médico, tiene que esperar a un médico virtualmente en ese tipo de flujo en tiempo real. En cambio, una de las grandes bondades de la medicina sincrónica es que se eliminan los tiempos de espera al médico. Justamente pasa a ser el cuello de botella lo técnico, todo lo que es toma de data, información, estudios, termina el flujo, se le hace un video, el paciente se va, no tiene el cuello de botella máximo que es el médico. Entonces se pueden optimizar muchísimo los flujos, eso desde ya. Y segundo, y muy importante, también se le puede dar un mejor servicio al paciente. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, viene un paciente, se hace todos los estudios, dentro de los estudios aparece que tiene una córnea gutata, y en vez de ver al especialista en refractiva, termina viendo al especialista de córnea, porque uno lo dirige en el mismo circuito al, personal, al especialista más idóneo. Entonces, de alguna manera, todos los flujos están optimizados de esta manera. Y hoy no necesitas un aparato Cisco, solo con una buena cámara o un mismo teléfono bien hecho, con las plataformas que hay hoy para montaje dentro de una lámpara de hendidura, uno puede tener unas imágenes muy buenas, de excelente calidad, y que usando plataformas HIPAA compliant y todo, pueda compartir de una manera segura y con todo el respeto que se merece el paciente. Perfecto, muchas gracias, Yori. Y qué bueno que tocaste eso porque a veces pensamos que es muy complejo y sí, sí tiene obviamente su nivel de complejidad y dependiendo qué tanto lo quiera uno, puede tener una cámara montada en la lámpara de hendedura o con un teléfono, como bien lo dices. Entonces, las posibilidades de telemedicina cada vez y con los nuevos teléfonos y nuevos programas puede acercarse mucho a poder hacer esa teleconsulta. Creo que una cosa que todo el mundo apreciamos siempre y los que estamos en Latinoamérica y siempre vemos hacia el vecino del norte, a Estados Unidos, porque tiene las posibilidades de mayor desarrollo, otros estudios, prestigio que a veces que nuestras instituciones no necesariamente tienen, y algunas veces un poco la falta de información de los pacientes que creen que solamente lo de Estados Unidos es bueno y lo que tenemos localmente no. Me acuerdo que hay un profesor, y no voy a decir el nombre de ese profesor en México, que cuando tenía pacientes hablaba con un amigo suyo a Estados Unidos literalmente y le hablaba en inglés, decía, tengo a este paciente aquí, ¿qué opinas? Yo le haría esto, lo otro, y el paciente se quedaba impresionado porque estaba hablando con un colega de Estados Unidos platicándole de su paciente, ¿no? Entonces era una estrategia de mercadeo, si ustedes quieren, que no me parecía muy ética, pero bueno, así lo hacía y le funcionaba muy bien. Pero obviamente muchas veces como no tenemos necesariamente acceso a toda la tecnología o a casos muy especiales, algunas veces queremos recurrir a nuestros colegas. En el caso concreto, Eddie, para ti, si yo tengo un paciente, estoy en Querétaro, en México, y tengo un paciente con una patología X, que no estoy muy seguro de lo que tiene porque vemos pocos pacientes de eso o porque no tengo
el OCT de última generación y quiero mandárselo al Bascom Palmer a algún colega, ¿se puede hacer eso? ¿Tiene un costo? ¿No tiene un costo? ¿Es puramente académico? Porque creo que esa es una pregunta que estaría en la mente de mucha gente, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Eddie? Eso es un paradigma muy interesante y lo hemos estado discutiendo ya desde hace unos cuantos años atrás y no hay duda que se puede hacer y se puede hacer de una forma muy bien donde el paciente lo aceptaría. Yo como paciente lo aceptaría que fuese de esa forma. De hecho, lo hacemos mucho dentro de los Estados Unidos. Mucho de mi cuidado médico, a veces lo hago con médicos que no están en el estado de la Florida. De hecho, tengo un médico que nunca he visto presencialmente, lo he visto solamente de forma virtual y ha sido mi médico de cabecera para mí en un problema específico donde necesitaba tener a una persona con la experiencia que este médico tenía. Así que se puede hacer así y yo creo que también lo que ocurre es que como Roger, que es un verdadero pionero en esta área, yo me alegro tanto que Roger tenga tantas células en su cabeza, donde es exponencialmente mucho más que su abuelo y exponencialmente mucho más que su papá. Así que de esa forma Roger nos añade mucho más de lo que él está hablando. Yo creo que sí se puede hacer, Van. La razón por qué no se hace en los Estados Unidos, no se hace más, porque hay el ámbito médico legal en los Estados Unidos muchas veces nos crea un ámbito muy conservador, extremadamente conservador, porque tal como sería una gran idea, eh, aquí un pleito médico legal en oftalmología te cuesta un promedio de 2 a 4 millones de dólares. Así que todas las ganancias que hiciste en un año de teleconsulta se te van así. Así que tienes que tener un cuidado grande en términos de cómo lo haces, porque, porque pueden ocurrir, puedes tomar malos pasos. Pero sí se puede hacer. Yo creo que lo que Roger estaba hablando es algo que tenemos que prestarle mucha atención a sus palabras, porque yo creo que este es el paradigma nuevo del cuidado del paciente. La tecnología nos brinda esta oportunidad y nosotros como jefes de cabecera médica, porque siempre el paciente no quiere hacer nada que el médico no le diga que deba hacer, así que aunque tengamos sistemas de salud que tratan de cambiar de la forma que el paciente piensa, siempre se le ha inculcado tanto al paciente que tiene que hacer lo que el médico te dice, que lo que dice Roger es absolutamente verdadero, que si tenemos un cambio en el paradigma, pero es el médico el que está dirigiendo este cambio, es más aceptable para el paciente. Si el cambio viene de un administrador o de otra persona, de un ejecutivo de salud pública, el paciente se le va a hacer muy difícil aceptar ese cambio y hasta nuestros propios colegas médicos van a tratar de usar muchas excusas, si es por su propio beneficio propio, van a usar muchas razones por las cuales no nos van a dejar hacer cosas que sabemos que van a ser buenas para el paciente. Así que te digo que sí se puede hacer. ¿Por qué no se está haciendo más? Porque hay ciertos niveles de restricciones médico-legales que no nos permiten desencadenarnos y hacer eso. Pero mira, de la forma que Roger lo estaba hablando, lo estábamos haciendo ya, porque muchas de las prácticas de cirugía refractiva que tenían acceso a pacientes de los Estados Unidos estaban haciendo exactamente lo mismo. Le daban una teleconsulta al paciente cuando estaba en los Estados Unidos y entonces el paciente se iba a Latinoamérica, a algún centro donde le pudiesen hacer algunas de las cirugías que todavía no estaban aprobadas por el FDA en los Estados Unidos y se hacían su cirugía y todo el cuidado
preoperatorio y postoperatorio se podía hacer de una forma virtual. Así que yo creo que hay muchas posibilidades aquí y lo que tenemos que buscar es la forma de poderlo hacer de una forma que el paciente se sienta que se le está beneficiando y que entonces busquemos justificación usando datos que adquirimos de este tipo de situación para poderle demostrar a muchas de las asociaciones profesionales que sí vale la pena hacer esto, que es bueno para el paciente. Agregar sobre lo que está comentando el doctor Alfonso, que de hecho es curioso, ¿no? Porque por paradigma de Estados Unidos, y hay determinados centros muy reconocidos en los Estados Unidos que han tenido siempre programas internacionales de medicina, en donde en las viejas épocas, porque de hecho yo participé llevando, o mandábamos fax o personalmente yo he llevado carpetas de pacientes solicitando segunda opiniones con respecto a los tratamientos y demás hacia Estados Unidos, porque como vos bien decías, siempre está esta mística, ¿no? De que el que está allá sabe más. Y bueno, y hoy lo podés hacer hasta muchísimo más, de una manera mucho más eficiente, porque agregando el video, teniendo todo el sistema informatizado y teniendo el acceso y pudiendo hasta procesar las imágenes, porque ya hoy no es que mando una foto o mando un fax de una imagen, estoy pudiendo acceder a la imagen y trabajar con ella y con toda la metadata. Es curioso que hoy haya más restricciones de lo que ha habido con todos esos programas internacionales que hasta el día de hoy existen en los Estados Unidos. En España, y en nuestra profesión específicamente, también lo hacen sobre todo con los países árabes. Entonces, que lo que están haciendo ellos es, tienen un outreach program en donde por telemedicina están los árabes consultando, sobre todo esto ocurre muchísimo en retina, que claramente fue la que más se adelantó, ¿no? en el tema de teleoftalmo, y entonces se ahorraban el viaje, entre comillas, hasta España para recibir sus tratamientos, ya fueran con láser en su momento, hoy con todos los anti-VEGF y demás. Y entonces le hacían esa especie de screening, second opinion, y bueno, y si estaban en condiciones, bueno, ahí viajaban. Entonces, bueno, ahí luego había la validación de lo que se hacía por telemedicina. Y en Brasil, algo que también existe y hace muchísimos años a través de la red universitaria de telemedicina, son los grupos especiales, y hay uno específicamente de oftalmo, en donde se juntan todas las residencias y todas las instituciones universitarias, o sea, como por ejemplo un Bascom Palmer, y entonces nosotros participamos durante mucho tiempo, y entonces se discutían todos los casos difíciles, porque claramente no siempre uno tiene la respuesta, o a veces hasta son patologías que no son comunes para uno, pero que sí lo son por prevalencia, digamos, en otros sitios. Entonces el poder compartir esa información, discutir, hacer los ground rounds y demás internacionalmente, agregaba muchísimo valor, y sobre todo a los pacientes, porque después uno iba al paciente y tenía quizás la respuesta que el paciente no tenía. Y lo hacíamos también por videoconsultas. Entonces, me parece que este paradigma de cosas que ya venían existiendo, hoy la verdad que como se ha quedado atrás la gobernanza y como muy bien dijo el doctor Alfonso, está desde un punto de vista médico-legal muy trabado, es una pena. Y creo que esa es la gran deuda, y sobre todo creo y espero que la lección aprendida de esta pandemia haya sido justamente esto, ¿no? Que hoy las tecnologías nos están permitiendo vencer estas barreras y que hay que adecuar la legislación en favor de, no a la hora de restringirla, sino a favor del paciente, porque son las necesidades del paciente las que hoy están de alguna manera poniéndose en el foco, en el centro de los procesos de atención. Así que bueno, esa es mi contribución basándome en la historia y en las experiencias vividas, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el doctor Alfonso, y es un poco también lo que de alguna manera Roger ya se está anticipando, pero es lo que va a ocurrir, y creo que, vuelvo a decir, la gobernanza está en deuda y sin lugar a duda han tenido muchas prioridades, pero hoy la pandemia demostró que hoy es esto, pero van a venir otros tipos de pandemia, ¿no? Y la legislación tiene que ir más allá de un estado de emergencia, porque incluso Brasil tiene su ley hecha mientras dure el estado de emergencia. La nuestra propia, en condiciones de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, bueno, es curioso como que habiendo llegado, probado y viendo resultados positivos, que no podamos avanzar por un tema legal, ¿no? Pero bueno, es una Claro. realidad.
Sí, lo legal y lo económico sigue siendo barreras, obviamente, si puedo cobrar, si no puedo cobrar, si acepta PayPal, si el paciente no tiene tarjeta de crédito, tiene obviamente sus bemoles que no es tan fácil en todos lados poder hacerlo, ¿no? Porque tampoco todos los pacientes tienen acceso a este tipo de tecnología. Y, por ejemplo, en Querétaro, en donde estoy basado con Instituto Mexicano de Oftalmología, que tenemos ya 5 centros de salud que son que están de 1 a 3 horas del centro y del centro principal. Tenemos cámaras montadas en las lámparas de hendedura y tenemos OCT, y la gran mayoría de los pacientes se refiere las imágenes y todo esto por la legalidad al centro principal para que un médico del centro principal pueda decir sí, es esto, etcétera. Pero entonces puede ser operado por un técnico, por un optómetra o puede ser alguna otra cosa. Entonces también las barreras profesionales ya se pueden ir limitando, aunque en este caso implica mayor uso de tecnología y de costos, que tampoco es tan fácil necesariamente poder hacerlo. Entonces creo que esto también es importante, que los colegas en diferentes lugares se informen muy bien de lo que permite la legislación y el cobro, porque también muchos de nosotros trabajamos con afán de prevención de ceguera y instituciones de asistencia privada o fundaciones, pero no con afán de quebrar, ¿no? Porque pues Madre Teresa de Calcuta hubo una y ya murió, ¿no? Entonces